Mario, un gusto tenerte acá con nosotros platicando de un tema que de repente parece como olvidado en cierta manera o como sobreseído, como que está dándose por hecho, ¿no? Judíos que salvan judíos, en especial durante la Segunda Guerra Mundial, durante el Holocausto, ¿sí? Se habla mucho de los justos entre las naciones, lo platicábamos, pero esa gente no judía, y cuando alguien dice, oye, ¿le podrían dar el premio de justo a esta persona? Es no, porque no es porque es judío. Entonces, no tendría que ser algo reconocer sin importar de qué religión es, un justo, un héroe, alguien que salvó a los judíos de esta gravedad que fue el Holocausto. Bueno, primero tenemos que entender que son dos instituciones distintas que hacen el reconocimiento. El reconocimiento a los justos de las naciones le hace Yad Vashem en nombre del Estado de Israel y del pueblo judío. El reconocimiento de judíos que salvaron judíos lo hace la organización Bnei Brit en su nombre. Entonces hay una gran diferencia entre unos y otros. Y verdaderamente los justos de las naciones, su número es muy pequeño, todavía no superó los 30.000 de justos de las naciones, si bien nosotros sabemos mencionar que por cada justo reconocido hubo 6, 7 o 8 personas alrededor que hicieron. Uno dio un documento, uno escondió un día, uno trajo comida, uno dio atención médica. O sea que por cada uno de los justos de las naciones hay 8 personas que estuvieron involucradas en el acto de salvar judíos. En el tema de los judíos, es que justamente entramos en ese pensamiento de que es obvio que los judíos tendrían que haber ayudado a salvar a los judíos. Pero estamos hablando de casos inéditos, en que en muchos de los casos los mismos rescatadores se convirtieron en víctimas. Y cuando casi no tenían posibilidades de salvar, hicieron un esfuerzo sobrehumano, en casos increíbles, para tratar de salvar a sus hermanos. Y así como hay un reconocimiento a los justos de las naciones, yo creo justo también que tenemos que rescatar estas historias de los judíos que salvaron judíos, y por eso así mencioné a mi libro. Rescatar a los rescatadores, rescatarlos del olvido y saber sus historias, conocerlas y recordarlas, porque en realidad, como dice el título, fueron ángeles en el infierno. Rescatadores, ángeles en el infierno, Mario, pero muchos dirán, es que lo tenían que hacer porque como que eran los mismos, ¿no? Hermanos, familiares, tenías que arriesgar tu vida por el amigo, como que era dado por un hecho que lo tenías que hacer, porque pues, un judío tenía que salvar a un judío, se podría entender. ¿Sí? Entonces no serían un ángel, sino sería como, era la obligación moral o normal que tendría que tener. ¿En qué se diferencia esto, Mario? Bueno, cuando analicemos los casos que te voy a presentar, y según el tiempo que tengamos, vamos a ver cuántos casos podemos dar. Cada uno de los casos es inédito, irrepetible, increíble, son historias magníficas que vale la pena saberlas, vale la pena conocerlas y no tomarlo como obvio en un periodo en que los judíos casi no tenían posibilidad de hacerlo. El hecho de arriesgar sus propias vidas, que muchos, como dije, ellos mismos se convirtieron en víctimas por salvar a sus hermanos. Y cuando veamos las historias vamos a ir viendo que cada una es más increíble que otra. Cada una justifica un libro y una película. Muy bien, Mario, ¿por qué no nos platicas algunas antes de que veamos la película o leamos el libro y sin spoilearlo pero por lo menos que nos sirva para ir a buscar el libro de los rescatadores y todo esto y por lo menos verlo, porque muchos ni siquiera han de conocer estas historias o las han oído contadas como tal salvó a tal persona, pero no la identifican como un hecho heroico. Y creo que vale la pena darle ese puntito, darle esa categoría, darle esas reconocimiento como algo que la gente hizo aún arriesgando su vida y en muchos casos dando su vida. Bueno, justamente este punto que mencionaste es un punto clave porque tomó mucho tiempo el empezar a reconocer a judíos que salvaron judíos, porque en muchos casos también ellos mismos no lo identificaron como un caso de heroísmo, sino como una obligación moral, como tú estás diciendo. Pero ok, vamos a pasar los casos y vamos a ir analizándolos, si te parece, ¿ok? Mira, yo quiero comenzar con esta historia de los vendedores de cigarrillos en la Plaza de las Tres Cruces. La Plaza de las Tres Cruces, esta es una foto actual en Varsovia. Las Tres Cruces, porque si miramos aquí en la cúpula verde hay una cruz y debajo acá hay 2 cruces más. Y esto forma un triángulo en la plaza
y se llama la Plaza de las Tres Cruces. Técnicamente hoy está en el centro de Varsovia. De este lado de la foto, que yo tomé la foto, está el Hotel Sheraton en la ciudad de Varsovia. A la derecha, en la diapositiva, podés ver el libro Mochrea Sigariot, Mikikar Shloshet Atzlavim, que fue un libro obligatorio en los años 80 para los últimos grados de la escuela primaria, o sea, para alumnos de 11, 12 y 13 años. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es la historia que está detrás? ¿Ok? De los vendedores de cigarrillos de la Plaza de las Tres Cruces. Es verdaderamente un relato increíble de autorrescate de un grupo de niños judíos que para sobrevivir, vendían cigarrillos a los soldados alemanes en la Plaza de las Tres Cruces, porque en la Plaza de las Tres Cruces estaba la comandancia de la Gestapo. La pandilla estaba del otro lado de la muralla, o sea, fuera del gueto, en la zona aria, en la misma boca del lobo, o sea, en la puerta del edificio de la Gestapo. La premisa de ellos era que nadie iba a sospechar que niños judíos iban a estar escondiéndose ahí. Para sobrevivir vendían cigarrillos en la comandancia de la Gestapo de Varsovia, tratando de que no sean descubiertos. Nadie iba a imaginar, por supuesto, que niños judíos se atreverían a vender cigarrillos a los oficiales alemanes de la Gestapo. Eso te iba a decir. Es verdaderamente un relato increíble. ¿Cómo? Que eso justo te iba a decir. ¿Quién te iba a imaginar que en sus propias narices estaban los niños judíos, no? Exacto. Esto es un relato verdaderamente increíble de supervivencia, un relato de peligro inminente, de audacia, de miedo, de valor, de astucia, de fe, de inteligencia, con mucha disciplina y mucho coraje que enseguida iba a tratar de explicarles. Eran en total un grupo de 18 niños, todos menores de 16 años, que incluía a 3 niñas. Los principales protagonistas del grupo eran Ignaz Milchberg, apodado el Toro, porque cada uno tenía un apodo. El jefe del grupo, que era Yosef Akatán, el pequeño, Shapira, apodado el Rinoceronte. Zalman Ochman, apodado Baal Hashem, el dientudo, porque tenía dientes como de conejo que le salían. Y el más pequeño de todos, de 6 años, Ben Zion Adar, apodado Bolush. En total, como dije, eran 18 niños y 3 niñas. La primera decisión que toman es no hablar en yiddish, hablar solamente en polaco, para que nadie, claro, por casualidad o por error, los identifiquen. Y el grupo diseñó un código ético y moral. Esto incluía la solidaridad, la disciplina, la higiene, la defensa mutua, y para ellos cada día era una nueva aventura. Como no tenían un lugar ordenado para vivir, los niños dormían en casas abandonadas, en sótanos, en tejados y en uno de los cementerios de Varsovia. 3 de los muchachos que eran miembros de esta pandilla fueron capturados por los nazis hacia el final de la guerra y fueron asesinados. Y Ben Zion Adar Bolush, que murió hace poquitos meses, hace unos 2 meses, escribió, era el más pequeño de todos: a mis 6 años tuve que aprender a sobrevivir. Entendíamos mejor que los adultos que se hacían ilusiones que podrían sobrevivir dentro del gueto. Y Yosef Shapira, apodado Rinoceronte, escribió: el heroísmo no era suficiente para sobrevivir. Al heroísmo había que agregarles palabras como atrevimiento, suerte e instintos de supervivencia como una posible explicación. Entonces, este es el primero de los relatos. Un grupo de 18 chicos, de los cuales 15 son sobrevivientes, que se ayudaron mutuamente unos a otros para estar casi durante 2 años y medio escondidos en la boca del lobo. Pero eso es una historia de autorrescate. Esta es la primera de la historia, es una historia juntos, que viene mi nieta, de aquí de Shalom. Perdón. Magnífico, ¿no? Increíble la nieta. Esta noche empezamos en la cuarentena, el cierre, nos estamos... Y viene justo la nieta. Qué mejor mensaje, Mario. Exacto. Gracias. Oye, algo. Dices que 15 de ellos sobrevivieron, ¿sí? Y sí. Por lo visto, nunca fueron descubiertos y pudieron seguir viviendo en Varsovia como tal. ¿Tienes idea si ellos siguen viviendo en Varsovia? ¿Salieron de ahí? No, todos vinieron a Israel después. Todos vinieron, fueron muy famosos aquí en Israel. Está este libro en las 2 versiones que podemos ver, la versión roja y la versión más antigua, la gris. El último Bolush murió hace 2 meses.
Fueron muy conocidos en Israel. Como te dije, este fue un libro obligatorio en las escuelas primarias, conocer la historia de los chicos vendedores de los cigarrillos en la plaza de las tres cruces. Claro, Un relato infantil. nosotros como una historia de sobrevivencia más que como una historia de heroísmo, de salvar unos a otros, pero tienes toda la razón. Cada uno de ellos salvó a los otros 14, bueno, 17 en su momento, 14 sobrevivientes, y cada uno es alguien que ayudó y merece ser reconocido porque cada uno, seguramente dentro del libro y todo esto, hay historias increíbles de momentos que fueron pasando cada uno y situaciones de las que seguramente se vieron conflictivos o conflictuados, mejor dicho, con algún oficial alemán o cuando alguien los descubría o cuando algo de su familia, ¿no? Entonces seguramente habrá muchas historias con ellos y habrá que seguirles y darles continuidad, incluyendo en el libro. Mario, ¿qué otras historias me puedes decir de estos niños? Yo lo estoy haciendo muy cortito para poder presentar magnífico. según el tiempo lo que nos dé. La profundidad de algunas de ellos. Exacto. Ok, el próximo que quiero contar es esta historia de que es muy poca conocida del ataque al 20º convoy belga deportado a Auschwitz. De antemano te doy el spoiler. El spoiler es que ocurre el mismo día, la misma noche que comienza la rebelión del gueto de Varsovia. O sea, el 19 de abril de 1943, la resistencia belga ataca a un tren alemán que estaba con judíos deportados a Auschwitz y logra liberar a varios de ellos. Y fue el único caso en toda la historia de la Shoah, donde hay un intento de frenar un tren nazi. Entonces, ese mismo día de Pesach de 1943, cuando comienza la rebelión del gueto de Varsovia, ocurre este evento insólito y único a lo largo de toda la historia del Holocausto. El ataque de los partisanos belgas al 20º convoy deportado a Auschwitz. El comandante es el de la izquierda, George Lifshitz, que como ustedes conocen es un apellido muy judío. En México ustedes tienen muchos Lifshitz. Esa osada operación fue el único ataque llevado a cabo en toda Europa contra un tren que llevaba judíos deportados a los campos de exterminio. La resistencia belga atacó el tren el 19 de abril, en la misma noche de Pesaj y la misma noche de la rebelión del gueto de Varsovia. El tren llevaba 1.631 deportados judíos con destino a Auschwitz, 262 de ellos menores de 16 años. El tren estaba vigilado por 40 guardias alemanes. Tres jóvenes partisanos de la resistencia belga, que aquí los estamos viendo, ¿sí? George Lifshitz, Jan Frankelmont y Robert Maestro. Los tres decidieron detener el tren y liberar el máximo número de deportados. Aún bajo los tiros de los guardias, de los disparos de los guardias, los partisanos tuvieron éxito en la apertura de una de las puertas de un vagón y en la liberación de 17 prisioneros. En total, 236 judíos se escaparon del 20º convoy. 27 murieron por los tiroteos de los guardias. 88 fueron capturados y nuevamente deportados a Auschwitz. El 22 de abril de 1943, el transporte 20, el 20º transporte, llegó a Auschwitz con solo 1.404 deportados y de ellos solo 152 sobrevivieron al final de la guerra. En ningún otro lugar de Europa ocupada hubo otro intento de detener un tren con prisioneros deportados y de ahí, a mi juicio, la importancia de este hecho. Y el comandante de la operación de la resistencia belga, un judío, George Lifshitz. Otro evento humanitario de la resistencia belga ocurrió un mes después, el 19 de mayo de 1943. Los partisanos judíos rescataron a 15 muchachas judías que se estaban escondiendo en el claustro de la Tre de Saint-Sauveur. Fueron delatadas por un traidor que reveló a los nazis por dinero el escondite de las chicas. La resistencia pasó a la acción, rescatando a las muchachas de una manera espectacular y poniéndolas a salvo. Hasta acá tenemos dos eventos de la resistencia belga. Okay, para ahí continuar la ilustración de estos casos. Todos hemos oído hablar de los partisanos, conocemos el himno de los partisanos, el Jogni Keimos, o sea, nunca digas que esta senda es la final. Hemos oído, pero se oyen muy pocas historias de repente de heroísmo de ellos. Oímos a Hannah Senes. ¿Por qué todos esos partisanos, todo eso, por qué se detuvo, o no más que por qué se detuvo, por qué no se conoce tantas historias y por qué no tuvo la fuerza que podría tener? O sea,
esto de los trenes se pudo haber hecho y como tú dices, fue la única vez. ¿Por qué no se repitió? ¿Por qué los propios partisanos no destruyeron los trenes? ¿Por qué se dieron estas historias? Yo sé que era difícil por pelear contra un ejército, pero el camino era largo. O sea, podrían haber hecho alguna otra cosa, no se pudo, lo hicieron o no conocemos todas estas historias o las damos también como por hechos, como parte de una guerra. Primero quiero diferenciar, porque yo acá utilicé el término partisano belga, pero en realidad es la resistencia belga. Normalmente cuando hablamos de partisanos nos referimos a Europa oriental, o sea, a la zona de Ucrania, a la zona de Bielorrusia, a la zona de los Bálticos, y cuando hablamos de Europa occidental, normalmente lo llamamos resistencia, pero en este caso también fueron partisanos. Mira, verdaderamente te lo voy a decir con suavidad la respuesta a tu pregunta, ¿ok? Simplemente no lo conocemos. Todos los grupos partisanos que activaron principalmente en el descarrilamiento de trenes y en sabotaje a las líneas de abastecimiento al ejército alemán. Y hubo cientos de casos, y heroicos, y uno más heroico que otro. Sencillamente casi que no lo conocemos. Si tuviese que hablar de ese tema ahora, 1 hora y media, te puedo hablar 1 hora y media y darte decenas de casos que en el libro presento. Un capítulo principalmente, justamente dedicado a los partisanos por zonas geográficas, para que conozcamos un poquito más de estas historias. Ahora, quiero recordarte solamente que el movimiento partisano tenía aproximadamente 2 millones de partisanos. De ellos, los partisanos judíos eran 30.000, según las estimaciones de la mayoría de los historiadores. O sea, la mayoría de los partisanos eran partisanos rusos, después estaban los partisanos de Tito, después estaban los partisanos de los Balcanes, en Grecia, Yugoslavia y otros lugares, y dentro de todos esos grupos, algunas veces conjuntos, algunas veces separados, estaban los 30.000 partisanos judíos. Lo que nos hizo bien, entre comillas, doble, fue Hollywood. Primero, el que siempre conocimos, que fue Abba Kovner, los partisanos de Vilna, en el bosque Rudniki, y después cuando sale la película con el famoso actor Craig, de los hermanos Bielski en Novogrodek, el campo familiar. Pero yo te digo que las acciones de los partisanos, judíos y no judíos, pero vamos al tema de los partisanos judíos, es muchísimo más grande de lo que nosotros conocemos. Prácticamente casi que no conocemos nada. Perfecto. Oye, dentro de eso mismo que dices de los partisanos, de todo esto, solamente hace pocos años empezó a nombrarse Yom HaShoah, no nada más como el de las víctimas, sino es el día del recuerdo de las víctimas del Holocausto, pero también de la resistencia judía. O sea, se le dio ese vuelco a que no nada más, porque durante muchos años se habló de siempre las víctimas, de que fueron de los asesinados y pocos de esto. ¿Qué tan importante es esto, el empezar a recordar a todos los héroes judíos como estos, a todos los que se opusieron, a todos los que resistieron, a todos los que fueron una lucha constante, incluyendo desde el gueto de Varsovia, el levantamiento en Birkenau, etcétera? Mira, tenemos una memoria muy limitada y por muchos motivos históricos, el nombre oficial del Día del Recuerdo es Yom HaShoah ve'Hagburá, o sea, el Día del Recuerdo del Holocausto y el heroísmo judío. ¿Okay? Pero tenemos una memoria muy limitada. Cuando yo le pregunto a mis grupos de alumnos, por ejemplo, a los alumnos del Majón de Madrijim, que vienen de colegios judíos muy bien preparados, por ejemplo, de México, logran decirme el mejor de los grupos que conocen 5 rebeliones, algunos 6. ¿Ok? Hubo 59 rebeliones en guetos, hubo 4 rebeliones en campos de exterminio, y hubo otros 119 intentos de rebelión frustrados. O sea, frustrados significa que los delataron, que no tenían la suficiente fuerza, que los alemanes los aplastaron, etcétera, etcétera, etcétera. Pero casi que no los conocemos. O sea, la parte del heroísmo judío es mucho más grande de lo que conocemos. Y estamos en un buen momento, después de 75 años finalizada la guerra, de hacer una corrección histórica. Porque la rebelión del gueto de Varsovia, que fue única e incomparable con ninguna otra, ya tiene su lugar ganado en la historia. Hay que ir a los otros actos de rebelión armada, de resistencia armada y de resistencia espiritual, que casi no conocemos. Y otra vez, dentro de ese capítulo, ingresa el capítulo de judíos que rescatan judíos.
Si quieres, continuamos con otras historias que te van a interesar. Me encanta la idea. Ya hablamos de resistencia, ya hablamos de autosobrevivencia, o sea, de cómo ayudarse fuera de la resistencia. ¿Qué otras historias hay dentro de estos judíos que salvaron judíos? Ahí vamos, pero antes, esta foto, este soy yo. Este es el monumento donde ahí está el lugar del tren, la estación de tren en Bélgica, donde ocurre el evento. Ves que está escrito en el idioma de ellos, en francés, en yiddish y en hebreo. Este monumento en conmemoración al ataque al convoy de la resistencia belga. El próximo tema que les quiero contar es la vanguardia juvenil de Budapest. Como ustedes saben, Budapest hasta marzo de 1944 tenía un gobierno títere y los nazis no invadieron Hungría y respetaban la situación de los judíos, que no es que estuvo bien, pero estuvo mucho menos grave que en otros lugares. Estamos hablando de marzo del 44, ya casi al final de la guerra. El 19 de marzo de 1944, cuando el general Horthy entiende que Alemania está por perder la guerra y quiere aliarse con los aliados, es cuando Hitler invade Hungría y pone el gobierno títere de las flechas cruzadas. Y en ese momento los movimientos juveniles, todos los movimientos juveniles que se unieron, lo que se va a llamar el Ahalutz Alohem, lo estamos hablando de todos los movimientos juveniles, organizan junto al cónsul suizo Karl Lutz una falsificación de documentos en el cual se estima que han salvado entre 4.000 a 5.000 judíos que sencillamente han conseguido documentación falsa y con esa documentación trataban de salir de Hungría principalmente a Suiza y de Suiza a los Estados Unidos o a España. Y fue una labor que hecha por los movimientos juveniles en lo que se llama la Casa de Vidrio, que es el edificio que estamos viendo en estos momentos. Una acción heroica del Astronaut Noir de los movimientos juveniles del Ejalut, en el cual participaron todos los movimientos, Hashomer Atzair, Abonim Dror, Anoar Atzioni, Bnei Akiva, Maccabi Atzair y Beitar, todos agrupados en el Ejalut, en el pionero, y han rescatado aproximadamente a 4.000 personas ofreciéndoles documentos falsos. Verdaderamente una historia que es mucho más compleja de lo que yo te estoy contando, pero es así, y con la ayuda de este cónsul, el cónsul Karl Lutz, el cónsul suizo en Budapest, uno de aquellos que fue reconocido como justo de las naciones. Para entender Mario, regresando en este mismo movimiento, porque vemos hay mucha gente, nunca fueron detectados, o cuál era la idea, las personas se acercaban, les daban un documento organizado, ¿qué tenían que ver o sea, cómo eran los jóvenes? Porque sabemos que las Nuot Noir, los movimientos juveniles, son justamente movimientos juveniles, integrados por jóvenes, en este sentido, no eran señores, que esto no eran padres de familia, eran jóvenes, probablemente muchos inexpertos en todo esto. ¿Cómo se dio? Porque no es algo que dijeras, hoy un joven de 16 años, acostumbrado a usar el celular, acostumbrado a usar muchas cosas, ¿sí? De repente tenerla en esos entonces sin celulares, sin todo esto, ¿sí? De repente se ve en la necesidad de rescatar y de resolver cosas. ¿Cómo fue esto? Porque creo que para los jóvenes les puede ser muy interesante saber cuál fue esa actitud, cómo lo hicieron. Ojo, no olvidemos que los levantamientos del gueto de Varsovia y otros más también fueron inspirados por por los movimientos juveniles. ¿Sí? Todas las rebeliones fueron de los movimientos, todos. Entonces, Mario, platícanos un poquito más de este tema de la vanguardia juvenil de Budapest. ¿Cómo lo hacían? ¿Qué hacían? Junto con el cónsul, pero ¿en qué lo hacían? Bueno, en eso consistieron que lograron convencer al cónsul en la importancia de emitir documentos falsos, y justamente porque en la base de los movimientos juveniles hay una organización, hay una infraestructura organizativa que les permitió hacer este trabajo, junto con el cónsul. Sin el cónsul no lo hubiesen podido hacer, pero ahora el gran dilema era ¿a quién le damos esos documentos? Entonces, por un lado estaban a sus propios miembros de sus propios Hanijim, pero por otro lado intentaron salvar a todo aquel que podían. Y los números, como te estoy diciendo, son números gigantescos que se están hablando de entre 4.000 y 4.500, y salían de una forma que lo llamaban el tiul, el paseo, con los documentos falsos, salían a pie, cruzaban la frontera, que también los mismos movimientos juveniles se encargaban de hacer esto, y lo sacaban fuera del país. Pero lo conecto con la próxima historia, que son los jóvenes en Francia, porque lo mismo ocurre en Francia, pero en Francia era más fácil porque estaban con el límite con Suiza y con el límite con España. Y los tres grandes movimientos, la OSE, la Obra de Socorro Infantil, el movimiento juvenil sionista y los exploradores, los Boy Scouts franceses e israelitas,
organizaron el escape de cientos y miles de niños que los sacaban a través de la frontera o a Suiza o a España. Verdaderamente eran jóvenes. Ahora, mira, he escuchado decenas de casos que el problema era que los padres no los querían dar, lo cual es lógico. ¿Qué padre quiere dar a su hijo en la mitad de la guerra a un Madrid de 16 años? ¿Ok? La problemática que tenían era convencer a los padres que entregaban, porque había una frase magna que decía, pase lo que pase, vamos a estar todos juntos. Y todo aquel que dijo, pase lo que pase, vamos a estar todos juntos, y no entregó a su hijo, dictaminó sin saberlo pena de muerte a sus hijos. Y aquellos que entregaron, que de por sí es un heroísmo de por sí entregar un hijo en la mitad de la guerra, muchos de los casos, miles de casos se han salvado. Y lo mismo que ocurre en Ucrania, en Hungría, ocurre también con los movimientos juveniles en Francia. Y aquí sobresale el relato de Marcel Marceau, que lo debemos conocer todos como el famoso mimo, con el nombre de Bip. Nació en Estrasburgo en 1923, que aquí, este que está en la foto aquí arriba de todo, este que está aquí arriba, él era uno de ellos de la OCE, uno de los movimientos franceses que estamos mencionando, que se encargaba de juntar a los chicos y llevarlos supuestamente en un paseo escáutico hacia el límite con España. Después es el personaje famoso, murió hace unos años también, el famoso mimo, uno de los mimos más importantes y más famosos de toda Europa. Puso la mímica en boca de, ahora sí, aunque suene genial, puso la mímica en boca de todo mundo. Era genial, era impresionante, nunca negó su parte judía, al contrario, y siempre abogó por todo esto. Y aquí vemos una de sus razones, ¿no? Justamente ahí está, cómo sobrevivió y todo eso, aunque su historia es bastante conocida en muchos ámbitos y siempre dejó un recuerdo imborrable en todo eso, aún sin hablar, curiosamente. Ok, el próximo, entonces, si vamos en esta secuencia, es el Kindertransport. El Kindertransport fue una decisión inglesa de permitir el acceso de 10.000 niños judíos que venían de Europa, que comienza con la noche de los cristales rotos y termina con el comienzo de la guerra. 10.000 niños judíos llegaron a Inglaterra y muchas veces conocemos a los héroes ingleses que lo hicieron y que hay que darles todo el honor porque se lo merecen. Pero ¿quién estuvo organizando detrás de eso en Europa a los niños judíos y a las juventudes para que suban a los trenes y vayan? ¿Ok? Que dicho de por sí fue una decisión muy cruel, separaron a los niños de sus padres, porque ni siquiera permitieron a las madres, eran solamente los niños sin acompañantes adultos. Inglaterra salvó 10.000 niños, ¿ok? Pero ¿quién organizó todo eso en Europa? Porque principalmente eran de Austria, de Alemania y de Polonia y de Checoslovaquia. O sea, hubo toda una organización, uno de los más importantes es William Israel de Berlín, que fue el que organiza toda esta organización, era dueño de unos grandes centros comerciales en Berlín, y él con un grupo de gente fue el que organiza el rescate desde el punto de vista judía. Nosotros siempre damos el crédito a los ingleses, que bien merecido lo tienen, ¿ok? Pero ¿quién lo organizó? Muchas veces lo olvidamos. Uno de los casos que casi no conocemos, y yo estoy tratando con el presidente de la Bnei Brit de México, con Dan Tartakovsky, mi amigo, tratar de convencer es que logremos reconocer a la comunidad judía de Tánger. La comunidad judía de Tánger, bajo el protectorado español, tramitó la gestión oportuna ante el alto comisionado español para Marruecos, Luis Orgaz, en favor de judíos húngaros. La comunidad firma una petición oficial para permitir el rescate de 500 niños de Hungría y ellos mismos alegaban correr con todos los gastos correspondientes. El 26 de agosto de 1944, el jefe de la legación española en Budapest, otro cónsul reconocido como justo de las naciones, Ángel Sáenz Briz, telegrafió a Madrid. Película, hay toda una historia de él, bastantes historias de Ángel, acaba de salir película, libro, etcétera, sobre él. Pero lo que no conocemos es la historia de Tánger, porque viene la historia de Tánger, ¿ok? Buenísimo. Él telegrafió a Madrid indicando la gestión que se había realizado con el gobierno húngaro para el traslado de 500 niños a Tánger. Finalmente España accedió y el viaje se realizó a través de la Cruz Roja Internacional. En el verano de 1944 llegaron a Tánger 500 niños procedentes de Budapest. La que lo organizó en Tánger fue René Reichmann, la esposa del representante de la comunidad judía de Tánger,
que era ella misma una refugiada judía de Hungría. Intervienen nuevamente por segunda vez para rescatar un segundo grupo húngaros. Y en diciembre de ese año, la legación española en Budapest logró finalmente la salida de otro grupo de 700 niños judíos con un cupo de 100 adultos acompañantes. O sea que la comunidad judía de Tánger, que contaba con 3.000 personas en ese momento, salvó a 1.200 niños judíos de Hungría y 100 acompañantes. Esto es muy, muy poco conocido. Acá la tenemos a René Reichmann, que también, dentro de otras cosas, mandaba paquetes de la Cruz Roja a Auschwitz-Birkenau, para la gente que estaba en internet, que aparentemente nunca lo recibieron, pero ella mandaba los paquetes. Como ustedes pueden ver, que te corro para que no... Claro. La foto que tenemos del envío de los paquetes de... Algo a Birkenau, envió para prisioneros de guerra a Birkenau. Seguramente nunca llegaron. Probablemente nunca llegaron. Mira, bueno, el próximo no llegaron caso... a la persona a la que le tenían que llegar, por decirlo mejor de eso. Okay, el próximo caso que te quiero contar, que es muy poco conocido, es el rabino Shimon Pesach de Volos, en Grecia. Para hacer cortito el relato, se entera, el rabino le llega la noticia de que van a ser deportados los judíos de Volos, y él implora a la comunidad a que se escapen. Una comunidad que tenía 800 personas, y gracias a su acción, 746 judíos de los 882 que había en ese momento se salvaron. Solo 136 permanecieron en la ciudad y fueron deportados a Treblinka y a Auschwitz en 1944. O sea, la acción del rabino hizo que su comunidad se salvase. Como consecuencia y como represalia, sus hijos, que estaban trabajando en Grecia, en Salónica, fueron asesinados, y uno fue deportado a Auschwitz y uno fue asesinado en Salónica. Entonces, este es el relato del rabino Volas. Antes de que sigas, probablemente este rabino de algo para comentarte. Tú estuviste con Samantha en la última plática. Vamos a tener a un sobreviviente de Grecia, ¿sí? Una señora sobreviviente de Grecia, hablando un poco de cómo fueron perseguidos los judíos en Grecia y cómo se salvaron, porque no es una historia que no todo el mundo conoce tampoco, curiosamente, porque se habla de Europa, pero Grecia como que estaba aparte y no se conoce cómo fueron también perseguidos y fueron asesinados muchos de ellos. Entonces, muy interesante esto del rabino Shimon Pesach Volos. Sin saberlo, estoy seguro que tu sobreviviente debe ser de Salónica. Estoy casi seguro que debe ser de Salónica, ¿no es cierto? Ya lo platicaremos el sábado, se los dejamos a la gente para que busque también esta entrevista después en Diario Judío, ¿sí? Con la señora Barón, viniendo de Grecia y toda la explicación. Perfecto, pero estoy casi seguro, sin conocerlo, que se trata de donde estaba la comunidad, porque prácticamente había 3.000 judíos en Atenas, 55.000 judíos en Salónica y otros 10.000 judíos en las islas. Claro. Y este es un caso verdaderamente, uno de los dos en el cual lograron salvar a sus comunidades. Una es aquí, en Volos, y otra es una isla, la isla de Zakynthos, donde dos justos de las naciones ocultaron a la comunidad judía. Y el 95% de la comunidad griega fue asesinada en Auschwitz-Birkenau. Si vamos al tema griego. Magnífico. Continúa, Mario. Este caso es emblemático porque es muy, muy bonito este caso. Bronislaw Uberman era un músico, un compositor, un señor un virtuoso, nacido en Chentojova en 1882, que si voy al final de la historia, no voy al final, vamos a contar la historia como es. Bueno, sí, vamos al final de la historia. Finalmente, él pidió salvar a los músicos judíos de Europa. Y el propio Ben Gurión y Chaim Weizmann, el primer presidente de Israel, le dieron 80 visados de emigración a Palestina. En ese momento era el mandato británico de Palestina. Y con esos 80 certificados de emigración, él logró sacar a 80 músicos, pero con sus familias, lo que en total fueron 800 judíos que él salvó. Y estos músicos que al principio no querían venir a Palestina porque ¿qué había de cultura en Palestina fuera de desiertos y camellos? ¿No es cierto? Y ellos estaban en el mundo de la cultura europea. Pero con el surgimiento, por supuesto, de los nazis, comienza una ola y finalmente logró traer a 80 músicos con sus familias, a 800 judíos a Palestina. Pero aquí viene el punto. Se ayuda, como tú puedes ver aquí, con
con este señor que nadie lo conoce, Albert Einstein, en los Estados Unidos, para juntar el dinero necesario para poder sacar a estos judíos. Y lo importante es lo que viene ahora. Él fue el creador de la Filarmónica de Israel, que dio su concierto de apertura el 26 de diciembre de 1936, ahí está el cartel, en Tel Aviv. Y ¿cómo se llama? El que dirigió la orquesta en esa apertura fue Toscanini, el famoso Toscanini, que era un antifascista italiano declarado, y Uberman lo trajo a Israel para la apertura del concierto de la Filarmónica de Israel, que funciona hasta el día de hoy, desde el 26 de diciembre de 1936, donde hoy está el que conoce en Israel el Teatro Abima. Y las esquinas donde está el Teatro Abima en Israel se llama hoy una Uberman, a nombre de este señor, y la otra Toscanini, en nombre de esta apertura. Y aquí vemos el cartel de la apertura en Tel Aviv de la Filarmónica Israelí. Y la última historia cortita que te quería contar, porque los conozco muy personalmente, soy muy amigo de sus hijas, es el caso de Yosef y Rebecca Bau. Ellos son bastante famosos porque figuran en la película de Schindler, en el casamiento. No sé si te recuerdas la película, que hay un casamiento en la película. Es el casamiento de Yosef con Rebecca Bau. Desgraciadamente ambos ya murieron, pero se conocieron en Plaszow. Él había sido un gráfico muy importante y gracias a sus habilidades y a su naturaleza vital salvó a muchos judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Yosef es un multitalento, es un pintor, un artista, un gráfico, un animador, un autor, un poeta, un editor. En el gueto de Cracovia trabajó como artista gráfico, dibujando y pintando para la policía alemana, mientras al mismo tiempo trabajaba en la clandestinidad judía, donde falsificaba documentos secretos. En Plaszow trabajó como dibujante y fue el que hizo el mapa de Plaszow para el famoso comandante Amon Gott. Y también falsificó documentos de identidad para personas que lograron escapar de Plaszow, que de manera que se estima que salvó por lo menos a un centenar de personas. Sin embargo, él mismo no escapó. Y después de la guerra, cuando le preguntan por qué no se hizo un documento falso para sí mismo, él respondió: si yo me escapaba, ¿quién iba a ayudar a los demás? Rebecca Bau, más tarde él fue a la fábrica de Schindler, fue salvado por Schindler, a Brunlitz, Checoslovaquia, y también Schindler lo utilizó para sus trabajos que necesitaba en la fábrica. Rebecca, su esposa, fue una enfermera en el gueto de Cracovia, que nunca dejaba que los miedos impidieran ayudar a una persona que lo necesitaba. En Plaszow fue manicura de Amon Gott, el comandante de Amon Gott, quien la amenazó que si solo la arañaba la iba a matar. Rebecca quiso ponerle veneno debajo de las uñas y matarlo, pero la directiva de Plaszow pensó que con eso amenazaba a todo el campo y le pidieron que no lo haga. Pero mientras le cuidaba las uñas a Amon Gott, escuchaba las conversaciones de los alemanes y de esa manera se enteraba de los planes. Cada vez que regresaba al campamento pasaba la información y por lo tanto pasó a ser una especie de espía que salvó a muchos. Cuando finalmente la descubrieron fue torturada, pero sobrevivió. Finalmente Yosef y Rebecca se volvieron a encontrar al final de la guerra. Ambos trabajaron y se salvaron. Se encontraron milagrosamente en Checoslovaquia y volvieron a Cracovia, donde se casaron. Esta es la foto del casamiento en 1946. Y él, como era un gráfico, y como en el casamiento que vemos en la película no hubo fotografía, se hace esta gráfica con él. Yosef Bau salvó a un número desconocido de personas durante la Shoah a través de falsificación de documentos. ¿A cuántos? Nunca lo vamos a saber, puesto que él nunca los contó. Y también salvó a gente que perdió la chispa de la vida a través del humor. ¿A cuánto? Nunca lo vamos a saber. No se puede estimar el número exacto, ya que ambos, Yosef y Rebecca, actuaron de modo muy particular y en secreto. Estas son solo algunas de las historias. O sea, esto que me estás mostrando, esta imagen, es muy significativa. O sea, la que estabas poniendo acá, Mario, muy significativa. O sea, de una foto a cómo los vistió, a cómo lo hizo, qué les puso, creo que vale la pena. Y quería preguntarte, en tu imagen anterior, junto con las imágenes de Yosef y de Rebecca, vienen estos certificados de Jewish Rescue Citation. ¿Qué son o qué es estos certificados? Este es el reconocimiento oficial que hace la Bnei Brit Mundial. Hoy en día, así como Justa Naciones lo entrega Yad Vashem,
Sí. El reconocimiento de judíos que salvaron judíos lo entrega la organización Bnei Brit Internacional. Y estos son los certificados de ambos. Perfecto. ¿Eh? Perfecto. Oye, ¿qué historias? O sea, cada una diferente de otra manera. O sea, tenemos niños de diferentes sentidos, tenemos jóvenes, tenemos la resistencia, tenemos hasta el falsificador y las historias de cada uno y rescatar a los rescatadores es el libro donde viene todo esto, ¿verdad, Mario? Mira, en mi libro, en la primera edición, yo rescaté 33 historias. En la segunda edición, que va a salir este año, hay 18 historias más. O sea, en total estamos alrededor de 50 historias. Yad Vashem estima que el número de rescatistas judíos es cerca de 5.000. Wow. Y que estos 5.000 rescatistas judíos han salvado a por lo menos 200.000 judíos de la muerte. Yo hasta ahora logré rescatar solamente estas 50 historias y sigo trabajando. Perfecto. Pero cada una de ellas es increíble, magnífica, única e irrepetible. Excelente. No, todo esto, Mario, cada vez es más difícil hacerlo, esto, rescatar estas historias porque igual que los sobrevivientes, se van perdiendo, se están olvidando. ¿Qué se puede hacer? Porque muchos de ellos es valiosísimo saber que existió esta resistencia, que existió esta gente que salvó vidas, que se arriesgó. Sabemos que no nada más en la época, en Europa, sabemos que hubo gente en Israel, hubo gente en otros lados que también ayudaron de alguna u otra manera, incluso yendo en contra de las leyes de sus propios países, donde ya habían sido recibidos y arriesgándoselo, recibiéndolos de múltiples maneras, que también son historias, porque cada vez que escuchamos a un sobreviviente que llegó a México, que llegó al otro lado, te cuentan un poco de cómo llegaron, de cómo tuvieron que hacer su vida acá y cómo se salvaron por casualidad en algunos casos, en otros lados, en Europa, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer para seguir rescatando estas historias, Mario? Para seguirlas contando, para no dejarlas, no nada más en el olvido, sino no dejarlas también como algo que se tenía que dar por hecho o dar por hecho, sino es algo que tiene que existir, que se tiene que contar y que tiene que ser de inspiración para muchos, ¿no? Bueno, lo que hay que seguir haciendo es seguir investigando. Y por eso Yad Vashem tiene un centro de investigación y hay varios centros de investigación en el mundo y el centro de Spielberg y muchos otros centros. El problema es cómo rescatar estas historias y traerlo al conocimiento, que es verdaderamente con modestia lo que yo estoy tratando de hacer, porque yo soy más un recopilador de estas historias y quizás también un buen narrador, quizás, no estoy seguro. Necesitamos que haya más gente que esté en esto, que rescatemos estas historias y que las podamos presentar, porque una de las cosas que yo estoy haciendo para mi público es traducirlas al español y concentrarlas todos en un libro que nos quede cortito cuando están todas con sus fuentes y cuando cada una de estas historias yo decidí que ninguna va a pasar las 5 páginas. Hay algunas muy cortitas que son una página y algunas que toman 4 o 5 páginas y tratar de contar estas historias. Está en nosotros en que ampliemos la memoria judía que tiene suficiente lugar de capacidad de recordar más de lo que hoy queremos recordar o lo que hoy sabemos recordar, rescatar de la amnesia, rescatar del olvido, desempolvar estas historias y presentarlas. Tienen nombre, tienen apellido, tienen fotos, tienen historias. Y eso es lo que tenemos que hacer. En los colegios, en las instituciones, rescatar estas historias y presentarlas. Creo que es muy importante, justamente eso ha hecho, por ejemplo, el Colegio Israelita de México, lleva 3 o 4 años haciendo para su Yom HaShoah y para el Día de las Víctimas del Holocausto, tomando historias de este sentido, ¿sí? Para traerlo y para continuar todo esto, ¿no? No nada más la parte muy importante, y creo que también coincidirás con nosotros en esto, y algo que ha hecho tanto el Colegio Israelita como muchos colegios acá en México, es la parte de involucrar a los no judíos en estas mismas historias. Porque aunque en este caso sí habla de judíos que salvaron judíos, y en otras, los justos, habla de gente no judía que salvó judíos, se trata de seres humanos que salvaron seres humanos. Y en estos días en que vemos N cantidad de cosas, que es más fácil cuando vemos que alguien está haciendo una injusticia, sacar el celular y filmarlo para después quejarnos, que ayudar a la víctima. Es increíble cómo de repente vemos cómo alguien golpea a alguien y hay 20 personas filmándolo para acusarlo, ¿sí? O para tenerlo y subirlo a las redes, en vez
de si quiere involucrarse, porque involucrarse y separarlos podría implicar otras cosas. Y aquí tenemos historias de seres humanos que realmente decidieron, digamos, en ese entonces no había celular, pero soltar el celular, soltar lo que estaban haciendo, involucrarse y rescatar a otras personas, ¿no? Sí, 100%. 100%, y por eso, como tú dijiste, el holocausto hay que mirarlo de dos perspectivas, una perspectiva judía y una perspectiva universal. Y verdaderamente, como tú dijiste, el tema más universal es el tema de lo justo de las naciones. Este es un tema muy judío, judíos que salvaron judíos, pero tenemos la obligación de recordarlos, tenemos una obligación moral de no olvidarlos y rescatar sus historias. Definitivo, Mario. Y tomarlos como ejemplos para todos. Creo que vale la pena. Hay que seguir viendo todas tus historias. Prometo que estaremos haciendo más entrevistas contigo para que nos sigas contando otras historias y darle una continuidad. Y yo te pedía también, Diario Judío, como sabes, y nuestros medios están abiertos para que nos mandes estas historias un poco escritas, nos mandes cuentos de estos para que la gente los vea, los oiga, porque es como tú dices, un tema poco explotado, poco abarcado, ¿sí? Y vale la pena que la gente los vaya viendo, los vaya conociendo y los tengan ahí presentes, no nada más en esta entrevista, sino, como te digo, te invitamos a que en Diario Judío tú nos digas cada cuánto, cada semana, cada mes, cada X tiempo, tengamos una breve semblanza de una de estas historias para que la gente las vaya viendo. Y por supuesto, que si quieren ver más, vean busquen el libro, Rescatar a los Rescatadores, o te busquen, platiquen contigo, o bien, ¿sí? Hasta dentro de poco vean película y vean todos los documentales que seguramente irán surgiendo de cada una de estas historias, ¿no? Isaac, si me permitís solo decir que el libro está en México, Claro. está en la Bnei, lo tiene Dan Tartakovsky, se lo puede conseguir, lo tiene Dan, el que necesite que lo pida está a la disposición con Dan Tartakovsky, la Bnei de México. Ahorita mismo me voy a comunicar con Dan y lo voy a regañar por no haberme lo mandado antes, pero ahí estamos, me escriben, nos escribimos, hace una gran labor también. Calladito, pero hace una gran labor en México y alrededor del mundo, e igual que Alberto Jáviles y Joseph Gabriel en otros lados, también una gran labor de la Bnei en este sentido, en la ONU y en otras cosas, y vale la pena que a través de ellos también la gente conozca, que puede adquirir, tener o ver este libro de muchas maneras y conocer las historias. Mario, no hay mucho más. Sigue la invitación abierta, ya nos dirás tú, ya nos pondremos de acuerdo y para que la gente vaya. Y lógico, si hay quienes tengan preguntas al respecto, pues será un placer, ¿no? Con mucho gusto. Saludos a todos los amigos de México. Y que pronto podamos estarte viendo ya sea en Israel o en México o en alguna otra cosa. Bueno, no nada más viendo, tenerte presente, platicando, intercambiando, sentado en la sala de la casa de alguien o en la oficina o en un lugar y que pronto podamos estar todos ahí. Yo espero que ya te haya tocado tu vacuna, todavía eres joven, entonces a lo mejor todavía no te toca. No, ya estamos vacunados, mis señores, yo estamos vacunados ya, la primera. Felicidades, en buena hora, que sea pronto llegue la segunda, ahora sí, y que pronto nos toque a todos los demás en todo el mundo. Amén. Amén. Gracias, Mario. Chao, Isaac.